Hola, buenas, ¿cómo están todos? Bueno, hoy quería hablar de la historia del bordado, porque me parece fundamental cuando uno empieza a trabajar una técnica nueva, conocer su historia, ¿no? De dónde proviene, cómo evolucionó a través del tiempo. Esto no solo nos brinda información sobre la técnica que vamos a utilizar, sino que también nos ayuda a, bueno, a imaginarnos nuevos diseños, a inspirarnos, a ver otras épocas y cómo utilizaban técnicas como el bordado en los diferentes siglos y bueno, evidentemente en diferentes países y lugares del mundo. Bueno, empecemos. Como sabemos, el bordado es una técnica que se desarrolla a través de todo el globo terráqueo. Desde que se usaba simples cueros y trapos para cubrirse, se idearon técnicas de remendado y zurcido para alargar la vida de las prendas, ¿no? Luego, gradualmente, se desarrollaron técnicas para confeccionar ropa y para ornamentar y decorar esta ropa. Ahí es donde comenzó el deseo, el gusto y la importancia de la vestimenta y justamente de adornarla y decorarla. Es decir, el momento en el que la ropa dejó de cumplir una sola función, es decir, la de abrigo, y pasó a ser mucho más importante para la vida de las personas, ya que representa valores y dice mucho del usuario que la porta y lo que quiere contar de él mismo a las demás personas. No solo se ha utilizado el bordado para ornamentar indumentaria, sino también para ornamentar hogares, para decorar en los grandes imperios, en todos los continentes y en todas las épocas. Como sabemos, el bordado ha sido desde siempre un indicador de riqueza y estatus, debido a los lujosos materiales que se empleaban antes, por ejemplo, hilos de oro, joyas bordadas, y lo laborioso también que es la técnica. Es decir, como sabemos, cuando bordamos nos lleva mucho tiempo realizarlo y evidentemente tenemos que tener un estudio de la técnica para poder lograrlo. Bueno, si continuamos con la historia del bordado, las primeras piezas que fueron encontradas se hallaron en Egipto y en Asia Central, alrededor del 500 a.C. y el 800 a.C. El bordado, en Europa, lo introdujeron los frigios, los cuales traían bordados de Asia, China, por ejemplo, donde ya dominaban el arte del bordado en hilo de seda y acostumbraban a decorar sus prendas con gemas y perlas. Ahora bien, si hablamos de Europa, por ejemplo, tenemos que hablar de Roma. Allí en Roma estaban hechos los bordados con hilo. Los romanos los llamaban plumarium opus, debido a la semejanza que tenían ciertos trabajos con las plumas de las aves. Luego, en la Edad Media, la civilización bizantina ocupa el primer lugar en lo que respecta al bordado. Y las cruzadas fueron el principal vehículo de este arte para todo el occidente. Esto sucedía aproximadamente en el siglo XIII. Por efecto de la corriente caballeresca justamente que produjo en las cruzadas, empezaron a bordarse escudos heráldicos y otros motivos de caballería sobre las piezas lujosas y se hacen las composiciones mucho más recargadas. Se sabe que desde el siglo XIV la variedad de colores en la seda aumentan. Ahora bien, la verdadera pintura de aguja, o sea, con figuras del todo bordadas, con sombra y degradación de tintas, imitando los propios lienzos de pintura, empiezan hasta el siglo XV, la mayoría ensayada en Italia. Bueno, y a partir del siglo XIV y siglo XV, el bordado se profesionaliza y se separa en diferentes gremios. Tenemos las hilanderas, los tintoreros, tenemos los iluminadores, los tapiceros, y así se instituyen cofradías y se instalan en diferentes calles de la ciudad. Estas calles que agrupaban a estos gremios justamente tenían el nombre del gremio que ocupaban. Por ejemplo, tenemos la calle de bordadores en Salamanca. Esto pone de manifiesto que el bordado empieza a ser una profesión con prestigio social. Los grandes pintores y artistas del momento realizaban bocetos y dibujos para que estos sean bordados. Durante esta misma época, pero del otro lado del océano, tenemos el bordado mexicano, que bueno, es un bordado que se utiliza mucho hoy en día, está muy popularizado. Este bordado comenzó justamente con la llegada de los españoles a América. No es que lo trajeron ellos, sino que la población mexicana, la de Mesoamérica,
veía en el bordado una herramienta para poder mostrar su cosmovisión, es decir, para poder mostrar el mundo que los rodeaba y así diferenciarse de justamente de estos conquistadores que venían con otra cultura. Entonces, en sus bordados en el bordado mexicano, lo que utilizan mucho son los animales, la flora, la fauna, todo lo que los rodeaba, justamente para poder caracterizarse. Bueno, ahora, unos siglos más cerca, digamos, en el siglo XIX, el bordado, o sea, 1800 y pico, el bordado experimentó un gran impulso como hobby, cuando se comenzaron a comercializar juegos de bordado, o sea, kits de bordado, y entonces dejó de ser elitista. Bueno, ahora un poco más acá, ya en el siglo XX, en la década de los 50, algo muy importante que es como un hito de la moda, el diseñador Nudie Cohn concibió un estilo llamativo y ostentoso de bordado con pedrería para ropa de rodeo, que en el tiempo adoptaron Elvis Presley, que es muy importante porque es un ícono de la época y justamente se ven estas chaquetas bordadas, que es una de las primeras veces que se ve el bordado como moda en el mundo. Bueno, los parches es algo de lo que me gusta hablar porque yo creo que es una parte fundamental del bordado y es algo que lo tenemos tan incluido en nuestras vidas que yo creo que, bueno, es muy importante hablar de ello cuando se habla de la historia del bordado. Evidentemente los parches antes eran utilizados para remendar ropa, es decir, para que alargue la duración de la vida de las prendas. Mucho cuando éramos chicos rayábamos los pantalones en las rodillas y la mamá que hacía nos traía estos parches del mismo color del jean o más o menos aproximado, o si no una tela que tenían, por ejemplo una tela de flores o algo así, y lo ponían por debajo, lo cosían, entonces uno, o lo pasaban a la plancha, entonces eso hacía que la ropa evidentemente tenga más vida útil, aunque hoy en día se usan los pantalones todos rotos, pero bueno. La cuestión es que los parches en realidad eran utilizados por el ejército, es decir, tradicionalmente los parches se usaban para el uniforme militar, es decir, para dar a conocer la institución a la que pertenecían, para representar el grado que tenía el miembro de las Fuerzas Armadas, a qué arma pertenecía, su rango, su unidad, entre otras cosas. Pero bueno, siguiendo la línea del tiempo que estábamos haciendo, estábamos en los 50 con Nudie Cohn y Elvis Presley y todo esto que ya le estaba contando, que era una de las primeras veces que la moda moderna, digamos, se ve en el mundo y se pone de moda esto de utilizar bordados, o sea, que la gente común también utilice bordados en sus prendas. En los 60 nace un movimiento, que es el movimiento de los hippies, que es un movimiento que cambia el mundo, revoluciona a los jóvenes. No es solamente una forma de vestir, sino también de pensar, de ver la vida. Es muy interesante. Y bueno, lo que hacen estos muchachos, mujeres y bueno, este grupo es mostrar muchos colores. Y lo que muestran en los parches son estos parches de que dicen que la guerra pare, que bueno, arcoíris, muchos colores, mucho amor, viste, corazones, el símbolo de la paz. Todo esto es bien representativo de la época de los hippies. Luego, en los 70 tenemos, bueno, el movimiento, digamos que sería el contrario a los hippies, el movimiento de los punks. ¿Qué pasa acá con los punks? Bueno, los punks también tienen otra forma de ver la vida, un poco más ruda, por así decirlo. Y bueno, acá tenemos más que nada picos, un poco de calaveras, bandas de rock, de metal, tenemos mucho negro, mucho blanco, pero bueno, también mostrando esto de mi forma de pensar, ¿no? Mis gustos se mostraban a través de los parches. Y me parece muy importante eso, porque hoy en día, en la última décadas en realidad del siglo XX, ya y en el siglo XXI, los parches se manifestaron para identificar gustos artísticos, ideológicos, políticos, si pertenecías a un grupo urbano, fanatismo también por algún superhéroe o por algún deporte o club de fútbol, por ejemplo acá en Argentina. Inclusive en las mismas camisetas de los clubes de fútbol, algunos escudos están bordados, digamos. Pero bueno, llegando al final ya de la historia del bordado, tenemos que hablar de que hoy en la actualidad artistas de todo el mundo están retomando esta técnica milenaria. Es como, por decirlo así, como que se puso de moda y volvió a retomarse esta técnica importantísima para la historia, haciendo mezclas entre el bordado, la pintura. Muchos dejaron sus pinceles y sus lápices para ahora utilizar la aguja y el hilo para hacer diseños, decorar sus prendas, para, bueno, utilizarlo como una herramienta.
una herramienta artística. Como digo, el bordado se retoma, entonces hombres y mujeres han aprendido la técnica manifestando su sentir hacia diferentes hechos o fenómenos sociales o cosas de que sean de su interés. Esta labor se sigue enriqueciendo y sobreponiendo al paso del tiempo. Eso es impresionante, cómo estamos hablando desde que existió el hombre hubo bordado y cómo pasó todos estos siglos y que inclusive hoy en día se utilice también el bordado, pero evidentemente con un giro diferente. Lo impresionante del bordado es su versatilidad y las posibilidades que nos brinda de adaptarse al momento, al espacio y evidentemente seguir siempre vigente. Sigue estando con nosotros el bordado y bueno, evidentemente depende de nosotros darle, como digo, este giro y bueno, emplearlo como una técnica artística para poder nosotros comunicar lo que queramos comunicar y para poder utilizarlo y que justamente el arte del bordado siga vivo.